¿Listo para 2 horas de curiosidades zarpadas? Suscríbete que empezamos. El famoso cantante David Bowie tenía un ojo de apariencia diferente al otro debido a una pelea con su amigo George Underwood en la adolescencia. El golpe en el ojo le provocó una pupila permanentemente dilatada anisocoria, lo que contribuyó a su mirada icónica. Australia tiene una cerca masiva, conocida como la Dingo Fence, que se extiende por más de 5.600 kilómetros. Fue construida para mantener a los dingos perros salvajes australianos fuera de las tierras fértiles en el sureste para proteger al ganado. Es una de las estructuras más largas del mundo. En el antiguo Egipto, los embalsamadores a menudo rompían la nariz de la momia para poder sacar el cerebro con un gancho. Creían que el corazón era la sede de la inteligencia y el alma, por lo que el cerebro simplemente se descartaba y no se conservaba. Los perezosos solo bajan del árbol para defecar y orinar una vez a la semana. Este acto los hace extremadamente vulnerables a los depredadores, por lo que lo realizan en una letrina consistente al pie de su árbol preferido. Durante el Renacimiento, algunos médicos recetaban polvo de momia hecho de momias egipcias molidas como cura para diversas dolencias. Se creía que el poder de los faraones se transferiría a través de este macabro remedio, una práctica que duró hasta el siglo XIX. El pimiento picante no contiene la capsaicina, la sustancia que produce la sensación de ardor, en sus semillas. La capsaicina se concentra principalmente en la membrana interna blanca placenta que sostiene las semillas. Las semillas a menudo están cubiertas por la capsaicina de la membrana, lo que lleva al error común. El aclamado director Steven Spielberg fue rechazado 2 veces de la Escuela de Cine de la Universidad del Sur de California, USC. Al final, asistió a otra universidad y después de su éxito, fue invitado a regresar a la USC. De hecho, donó dinero para construir el edificio que alberga la escuela de cine donde fue rechazado. Es una anécdota clásica sobre el éxito a pesar del rechazo académico. El famoso cantante Elvis Presley tuvo una colección de insignias de policía y se hizo nombrar oficial honorario de varias fuerzas policiales. Su obsesión por la aplicación de la ley era tan grande que a menudo llevaba una placa consigo. Las galletas saladas Crackers fueron inventadas por Josiah Bent en 1801. Su nombre proviene del ruido que hacían al hornearse, un sonido de crack. La salsa Tabasco fue inventada en 1868 por Edmund McIlhenny, y su receta ha sido un secreto familiar bien guardado desde entonces. La fábrica está ubicada en Avery Island, Luisiana, y aún utiliza el proceso de envejecimiento en barricas de roble. El misterio de las líneas de Nazca en Perú es que algunas de las figuras, como la araña y el colibrí, son tan grandes que solo pueden verse completamente desde el aire. La gente que las dibujó no tenía forma de ver su obra terminada. La isla de Poveglia, cerca de Venecia, Italia, fue utilizada como cementerio masivo para las víctimas de la peste. Hoy en día está abandonada, y se la conoce como la isla más embrujada del mundo, debido a las leyendas de los fantasmas de las víctimas. El plástico más resistente conocido es el diamante. La escala de Mohs de dureza, que mide la resistencia al rayado, lo clasifica en 10, el máximo. No puede ser rayado por ningún otro material. El emperador romano Calígula no solo hizo a su caballo cónsul, sino que también ordenó a su ejército que recogiera conchas de mar en la costa. Llamó a las conchas el botín del océano, para simbolizar una victoria sobre el dios del mar, Neptuno. La montaña Rainier en el estado de Washington, Estados Unidos, es un volcán activo con la mayor cantidad de hielo glacial en una sola cumbre en el mundo fuera del Ártico y la Antártida. Si entra en erupción, la combinación de lava y hielo podría causar catastróficos lahares flujos de lodo volcánico. Existe una fobia rara conocida como tafofobia, que es el miedo a ser enterrado vivo. Esta fobia fue común en el siglo XIX, lo que llevó a inventos como los ataúdes de seguridad, con mecanismos de escape o campanas para alertar a los transeúntes. El primer anuncio de televisión a color fue emitido por la marca de cereales Cheerios en 1953, coincidiendo con la introducción de la televisión a color en EE.U. El famoso artista Hieronymus Bosch firmó sus obras de una manera peculiar,
escondiendo pequeños autorretratos o figuras de sí mismo en las esquinas de sus caóticos y detallados paisajes. Los científicos han descubierto que el núcleo interno de la Tierra está girando más rápido que la corteza terrestre, pero esta velocidad de rotación es inestable y puede cambiar. En 2023, se publicó un estudio que sugería que la rotación del núcleo interno se había ralentizado y podría haber comenzado a girar hacia el oeste en dirección opuesta a la superficie por primera vez en décadas. La película Lo que el viento se llevó 1939 tiene un presupuesto de vestuario tan grande que más de 1,000 prendas de ropa fueron creadas para la película. Muchos de los disfraces de Scarlett O'Hara son considerados icónicos de Hollywood. La famosa exploradora y aviadora Amelia Earhart fue también una pionera en la moda de aviación. Diseñó y vendió su propia línea de ropa, que tenía características prácticas para volar, lo que ayudó a financiar su pasión por la aviación. La antigua Roma tenía una extraña costumbre durante los festivales. Los habitantes se dedicaban a la lucha libre entre mujeres vestidas con trajes ligeros, un espectáculo inusual para la cultura romana típicamente conservadora. El icónico personaje de Mickey Mouse fue originalmente creado por Walt Disney para una campaña publicitaria de lápices. La película Titanic 1997 fue la primera película en recaudar más de $1 billón a nivel mundial, estableciendo un nuevo estándar de éxito en el entretenimiento. La marca Nike utilizó el rostro de Michael Jordan en un anuncio que nunca se emitió, pero que se convirtió en un ícono cultural por sí mismo. El árbol de manzanilla, Hippomane mancinella, que crece en el Caribe y el Golfo de México, es conocido como el árbol de la muerte, y es extremadamente tóxico. Su fruta, parecida a una manzana pequeña, es venenosa si se ingiere, y su savia lechosa es cáustica. Si llueve, el agua que gotea de sus hojas puede causar graves quemaduras en la piel. El fuego griego era un arma incendiaria utilizada por el Imperio Bizantino, particularmente en batallas navales, desde el siglo VII después de Cristo en adelante. Su fórmula era un secreto de estado celosamente guardado y ha desaparecido. Era notable porque podía seguir ardiendo en el agua. Los historiadores creen que contenía nafta, azufre, cal viva y quizás salitre. Su pérdida ha frustrado a los químicos modernos. El río Congo en África es el río más profundo del mundo, con áreas que alcanzan profundidades de más de 220 metros. Es también el único río que cruza el Ecuador 2 veces, y es el segundo río más caudaloso del mundo después del Amazonas. Su profundidad extrema y su fuerte corriente hacen que la vida acuática en sus profundidades está muy aislada y sea única. La Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia es la montaña costera más alta del mundo. Sus picos más altos, el Pico Cristóbal Colón y el Pico Simón Bolívar, se elevan a 5.775 metros sobre el nivel del mar y están a solo 42 kilómetros de la costa del Mar Caribe. Esto resulta en una transición ecológica extrema, desde la playa tropical hasta la nieve, en una distancia muy corta. La guerra más larga en la historia duró 335 años entre los Países Bajos y las Islas Sorlingas pertenecientes a Reino Unido, de 1651 a 1986. No se disparó ni un solo tiro. La película Tiburón 1975 hizo que la gente tuviera miedo al océano de por vida. Esto es un fenómeno raro conocido como el efecto tiburón, donde una película afecta el comportamiento real. La mantequilla de maní peanut butter fue inventada por el Dr. John Harvey Kellogg como una fuente de proteínas fácil de digerir para sus pacientes en el sanatorio de Battle Creek. En el siglo XIX, los dentistas utilizaban dientes humanos de cadáveres para hacer dentaduras postizas. Estos dientes se conocían como dientes de Waterloo por la cantidad de muertos en la batalla y eran un material popular antes del desarrollo de la porcelana. El famoso cantante Michael Jackson tiene una estatua de sí mismo que se encuentra en la parte superior de la torre de la abadía de Westminster en Londres. Es la estatua del mártir de la compasión. Elvis Presley tenía una dieta tan extravagante que viajaba con su propio chef personal. Uno de sus sándwiches favoritos era el Fool's Gold Loaf,
un pan relleno de mantequilla de maní mencionado en el dato 939, jalea y tocino. Los antiguos espartanos eran tan disciplinados que tenían una dieta especial llamada caldo negro melasomos. Era un guiso de cerdo con sangre, sal y vinagre, tan desagradable que se decía que un hombre no temería morir después de probarlo. El koala tiene un coeficiente intelectual tan bajo que a menudo no reconoce las hojas de eucalipto como alimento a menos que estén unidas a una rama. Si se les ofrece una hoja de eucalipto en un plato, a menudo la ignoran, ya que el movimiento de la rama es parte de su proceso de reconocimiento de alimentos. En India y en muchas culturas del Medio Oriente, la mano izquierda se considera ritualmente impura o sucia. Por lo tanto, es una falta de respeto ofrecer comida, regalos o dinero, o estrechar la mano de alguien con la mano izquierda. La cortesía exige el uso exclusivo de la mano derecha. El famoso muro de Adriano en Inglaterra fue construido por los romanos para separar su territorio de las tribus no conquistadas al norte. Tenía más de 117 kilómetros de largo y tardó unos 6 años en completarse. El país de Argentina tiene un glaciar llamado Perito Moreno que, a diferencia de la mayoría de los glaciares, todavía está en crecimiento. Periódicamente, bloquea el desagüe de un lago, lo que provoca la acumulación de agua hasta que la presión rompe el dique de hielo. La cueva de Kruvera en Abjasia, Georgia, es la cueva más profunda conocida en la Tierra. Su profundidad vertical es de más de 2.199 metros. Es conocida como el Everest del mundo subterráneo. Existe una fobia rara conocida como nostofobia, que es el miedo a volver a casa. Esta condición a menudo se desencadena por eventos traumáticos o ansiedades relacionadas con el entorno familiar. El famoso cantante Freddie Mercury estudió diseño gráfico y arte en el Ealing Art College de Londres. Él diseñó el famoso logotipo de la banda Queen, utilizando los signos del zodíaco de los miembros. El compositor clásico Wolfgang Amadeus Mozart escribió su primera composición musical a la edad de 5 años. A los 6 años, ya estaba de gira por Europa tocando para la realeza. Su prodigioso talento se manifestó a una edad increíblemente temprana, superando rápidamente el conocimiento musical de su padre. Su primera ópera completa la escribió a los 12 años. El presidente estadounidense Rutherford B. Hayes, 1877 hasta 1881, fue el primero en instalar un teléfono en la Casa Blanca. Sin embargo, lo usaba tan poco que el número de la Casa Blanca era el número 1, lo que refleja la novedad de la tecnología en ese momento. El antiguo Egipto tenía una deidad menor llamada Taweret, la diosa protectora del parto y la fertilidad. Era representada como una combinación de hipopótamo, león y cocodrilo con pechos humanos. La marca de cerveza Budweiser fue la primera en usar publicidad aérea con aviones que escribían en el cielo en 1946 sobre el Yankee Stadium. La icónica frase, "Frankly, my dear, I don't give a damn", de la película Lo que el viento se llevó, generó una fuerte polémica debido al estricto código Hayes, que censuraba expresiones consideradas ofensivas. Su inclusión solo fue posible gracias a una enmienda que autorizaba palabras como damn cuando eran indispensables para la escena. Este permiso la convirtió en un hito por su audacia en la época, aunque no se trató de la primera vez que esa expresión aparecía en el cine. El viergepen es un deporte tradicional holandés y frisio. Implica usar una pértiga muy larga hasta 13 metros para saltar sobre un canal de agua lo más lejos posible. El competidor debe correr, saltar sobre la pértiga, subir a la cima y luego inclinarse para aterrizar suavemente en la orilla opuesta. Se originó como una forma práctica de viajar en las tierras bajas pantanosas. El músico Elton John es conocido por su extravagancia, pero colecciona botas de agua raras. Se dice que tiene más de 500 pares de botas de agua de diseñadores exclusivos. La ciudad de Venecia, Italia, tiene una ley que prohíbe alimentar a las palomas en la Plaza de San Marcos. La ley se implementó para proteger los monumentos históricos de los excrementos y el daño de las aves. La famosa cantante Dolly Parton siempre duerme con maquillaje puesto. Lo hace por si tiene que salir corriendo en caso de una emergencia o un terremoto.
La Serie Mundial de Béisbol fue el primer evento deportivo en ser completamente patrocinado por una sola marca, Gillette. En la década de 1950, la secuoya gigante Sequoia Dendron giganteum, el organismo vivo más grande por volumen, tiene semillas sorprendentemente pequeñas. Sus semillas son del tamaño de un grano de avena, y se necesita fuego para que los conos liberen las semillas. El incendio forestal limpia la vegetación competidora y prepara el suelo, permitiendo que la pequeña semilla germine en el árbol más grande del mundo. El espectro de Brocken Spectre es un fenómeno óptico inusual que se ve a menudo en las montañas, especialmente en el Brocken en Alemania. Consiste en una sombra ampliada de un observador, proyectada sobre las nubes o la niebla que se encuentra debajo de la cresta, a menudo rodeada por un halo de arcoíris. La sombra parece gigantesca y a veces se mueve debido al movimiento de las nubes, haciendo que parezca un fantasma. La vainilla es la segunda especia más cara del mundo después del azafrán. Esto se debe a que su cultivo requiere la polinización a mano de cada flor. El famoso eslogan de Gatorade, "Is it in you?", ¿está dentro de ti?, fue una de las primeras campañas en centrarse en la conexión emocional entre el atleta y la marca. El presidente estadounidense George Washington tenía una destilería de whisky en su finca de Mount Vernon. Después de dejar la presidencia, se convirtió en uno de los productores de licores más grandes de Estados Unidos. Durante el período medieval, el vino era a menudo considerado una bebida más segura que el agua, especialmente en las ciudades. Esto se debía a que el proceso de fermentación del vino mataba a la mayoría de las bacterias dañinas presentes en el agua contaminada. Sin embargo, no se bebía vino puro, sino que a menudo se diluía con agua para reducir su embriaguez. En el siglo XIX, se realizaban juicios a animales en Europa por cometer crímenes contra personas o propiedades. Los animales acusados podían ser representados por un abogado y enfrentarse a la pena de muerte. El primer ministro británico, Sir Winston Churchill, fue atropellado por un taxi en la ciudad de Nueva York en 1931. Churchill estaba de vacaciones y se olvidó de mirar a la izquierda la dirección opuesta a la que estaba acostumbrado en Inglaterra al cruzar una calle. Sufrió heridas graves, pero el incidente le dio tiempo para terminar de escribir un libro. La invención de la bolsa pequeña de té en 1908 fue un accidente. El comerciante Thomas Sullivan enviaba muestras de té a sus clientes en bolsitas de seda y asumieron que debían sumergir la bolsa entera en agua. El famoso explorador Hernán Cortés fue la primera persona en llevar las semillas de vainilla y el cacao a Europa desde México. El misterio del Triángulo de las Bermudas se atribuye en parte a la presencia de grandes reservas de hidratos de metano en el fondo del océano. Si se liberaran, podrían reducir la flotabilidad del agua y hundir barcos. El pueblo de Fuggerei en Augsburgo, Alemania, es el complejo de viviendas sociales más antiguo del mundo aún en uso. Fue fundado en 1516 por Jacob Fugger el Rico. El alquiler anual simbólico que pagan los residentes es el equivalente a 0.88 euros más 3 oraciones diarias por el fundador. La palabra Snollygoster es una palabra arcaica de la jerga estadounidense para describir a un político inteligente y sin principios, a menudo motivado por el interés propio en lugar del bien común. La palabra tuvo su apogeo en el siglo XIX, y su uso por el presidente Harry S. Truman en la década de 1950 la trajo de vuelta brevemente. China tiene un proyecto de ingeniería masivo para desviar el agua del sur al norte, conocido como el Proyecto de Desvío de Agua Sur-Norte. Es el proyecto de ingeniería civil más caro del mundo, superando el costo del Canal de Panamá o el Eurotúnel. Los ajolotes Ambystoma mexicanum no solo regeneran partes de su cuerpo, sino que también pueden aceptar órganos trasplantados de otros ajolotes sin que su sistema inmune los rechace. Esta tolerancia inmunológica es un punto clave de estudio para la medicina. En el siglo XVI, el científico y astrólogo Tycho Brahe tenía una nariz de metal que usaba como prótesis. La perdió en un duelo de espadas con un primo en 1566 y la reemplazó con una prótesis de latón, o tal vez de plata y oro, que se pegaba.
El famoso cantante Michael Jackson tenía un par de calcetines cubiertos de diamantes valorados en $1 millón. Los usaba durante sus actuaciones para acentuar sus movimientos de baile, especialmente el moonwalk. La piña Ananas comosus no es realmente una manzana, ni es un cono de pino, de ahí el nombre en inglés, pineapple. Es una baya múltiple que se forma a partir de la coalescencia de muchas bayas pequeñas. Cada hojo o escama en la cáscara es el resto de una flor individual. Su compleja biología de floración y fruto la hace una de las frutas más interesantes. El músico Stevie Wonder fue el primer artista en utilizar un sintetizador para crear el bajo en una canción pop, el famoso bajo de la canción Superstition. La pimienta de cayena no proviene de la ciudad de Cayena, sino del término caín en la lengua tupí, que significa pimiento picante. El récord mundial del gol de fútbol de mayor distancia fue de 96.01 metros, logrado por el portero Tom King en un partido de fútbol en 2021. El gol fue anotado en el campeonato de la EFL de Inglaterra. El balón viajó desde el área de penalti de King hasta la portería contraria, asistido por un fuerte viento. La Guardia Suiza Pontificia, la Guardia del Papa, tiene un requisito de que todos sus reclutas deben ser hombres solteros, ciudadanos suizos, católicos y medir al menos 1,74 metros. Su uniforme fue diseñado por el propio Michelangelo. El famoso explorador Henry Hudson fue abandonado en el Ártico por su propia tripulación en 1611 después de un motín. Su destino exacto sigue siendo uno de los grandes misterios de la exploración. El Triángulo de los Pinos Pine Gap en el centro de Australia es una base conjunta de defensa y satélite de EEE, y Australia, y es una de las áreas más secretas y fuertemente protegidas de la Tierra. Su ubicación remota es ideal para la vigilancia satelital y el espionaje, ya que está lejos de cualquier interferencia electromagnética de las ciudades y es estratégicamente central. Salvador Dalí una vez dio una conferencia en Londres vestido con un traje de buzo completo y un casco. Casi se asfixia durante la presentación porque se olvidó de abrir el mecanismo de ventilación del casco. El famoso cantante Freddie Mercury fue enterrado en un lugar secreto. Su compañera, Mary Austin, es la única persona que conoce la ubicación exacta de sus cenizas, manteniendo su deseo de anonimato póstumo. Japón tiene una pequeña isla llamada Okunoshima, que está completamente poblada por conejos. Se cree que fueron liberados allí después de la Segunda Guerra Mundial. Elvis Presley era fanático de los cómics de Capitán Marvel Jr., Su famoso traje de capa era un homenaje a este personaje. La película Lo que el viento se llevó 1939 fue la primera película en color en ganar el premio de la Academia a la mejor película. El uso innovador de la tecnología Technicolor fue clave para su impacto visual y éxito. El famoso artista Jackson Pollock desarrolló su técnica de goteo drip painting después de ver a pintores indígenas de arena en acción. Quedó fascinado por su método de pintar sin tocar el lienzo. La Guerra de los 100 Años, 1337 hasta 1453 entre Inglaterra y Francia, no duró 100 años exactos, sino 116 años. El nombre es una simplificación histórica de una serie de conflictos intermitentes por el control de la corona francesa. La actriz Audrey Hepburn fue la elección original del escritor Truman Capote para interpretar a Holly Golightly en la película Desayuno en Tiffany's de 1961. Sin embargo, Capote había escrito el papel con la intención de que lo interpretara Marilyn Monroe. Monroe rechazó el papel siguiendo el consejo de su entrenador de actuación, quien le dijo que no debería interpretar a una señora de la noche. El waterpolo fue uno de los primeros deportes de equipo de los Juegos Olímpicos modernos desde 1900. Sin embargo, en sus primeras iteraciones en el siglo XIX, el juego era mucho más violento y se llamaba fútbol de agua. Los jugadores a menudo tenían que luchar bajo el agua para hacerse con la pelota, resultando en mucha brutalidad. La temperatura más fría posible en el universo es el cero absoluto,
que es 0 Kelvin o menos 273.15 grados Celsius. En teoría, a esta temperatura, las partículas dejarían de moverse por completo, aunque en la práctica, debido a la mecánica cuántica, siempre conservan una energía mínima del punto cero. El lugar más frío conocido es la nebulosa Boomerang cerca de 1K. La famosa corona de diamantes de la reina Victoria, la que lleva el Monte de la Cruz, no encajaba en su cabeza. Fue hecha después de que ella se convirtiera en emperatriz de la India. El joyero real se confundió e hizo la corona demasiado grande para la pequeña cabeza de la reina Victoria. El error se corrigió ajustando el tamaño del tocado interno. El mar de los Sargazos es un mar dentro de un mar. Es la única masa de agua definida no por costas, sino por 4 corrientes oceánicas. La corriente del Golfo, la corriente del Atlántico Norte, la corriente de Canarias y la corriente ecuatorial del norte. Se encuentra en medio del Océano Atlántico Norte y se caracteriza por una calma inusual y una gran cantidad de algas marinas flotantes del género Sargassum. La biblioteca monástica de Admont, en Austria, es la biblioteca monástica más grande del mundo. Construida en estilo barroco tardío, es famosa por su diseño asombroso, paredes blancas y estanterías doradas, techos con frescos y estatuas de madera de tilo que representan las 4 postrimerías muerte, juicio, cielo e infierno. Alberga unos 200,000 volúmenes. La ciudad de La Rinconada en Perú, ubicada a 500 metros sobre el nivel del mar en los Andes, es el asentamiento humano permanente más alto del mundo. Su economía se basa en la minería de oro, pero sus habitantes sufren de condiciones climáticas extremas y falta de servicios públicos esenciales como el agua potable y el saneamiento. El pavo real macho puede tener hasta 200 plumas en su cola llamada cola de arrastre. El propósito de esta cola enorme y colorida no es solo atraer a las hembras, sino que su peso y volumen sirven como un hándicap. Si un macho puede sobrevivir y escapar de los depredadores con ese peso, demuestra una genética superior a la hembra. El baloncesto fue inventado por un canadiense, James Naismith, en 1891 en Massachusetts. Al principio, los jugadores utilizaban cestas de melocotón y, después de cada canasta, tenían que subir por una escalera para recuperar la pelota. Esto ralentizaba el juego hasta que alguien se dio cuenta de que se podía cortar el fondo de la cesta. El café descafeinado no es 100% libre de cafeína. Las regulaciones de la FDA en EEE-UU exigen que el café descafeinado debe tener el 97% de la cafeína original eliminada, lo que significa que el 3% restante es aproximadamente 3 hasta 5 miligramos por taza. Esto es significativamente menos que una taza regular de 95 miligramos, pero no cero. El director Christopher Nolan es conocido por su aversión a la tecnología de los teléfonos inteligentes y el correo electrónico, y de hecho, no tiene un teléfono móvil ni una dirección de correo electrónico de uso personal. Esto es inusual en Hollywood, pero le permite concentrarse sin distracciones y lo obliga a tener conversaciones cara a cara, que él prefiere. La famosa artista mexicana Frida Kahlo pintó 55 autorretratos de sus 143 pinturas en total. Ella dijo: "Me pinto a mí misma porque a menudo estoy sola y porque soy el sujeto que mejor conozco". Gran parte de su trabajo fue creado mientras se recuperaba en la cama de numerosas dolencias y accidentes. El fútbol de cena o table football se jugaba en Inglaterra a principios del siglo XX. 2 equipos de jugadores se sentaban a los lados de una mesa de comedor y pateaban o golpeaban una pelota de tenis de un lado a otro sobre la mesa, con el objetivo de marcar en la portería del oponente. Era un deporte sorprendentemente físico y a menudo conducía a la destrucción de las mesas. El terremoto de Lisboa de 1755 no solo fue devastador matando a decenas de miles, sino que tuvo un profundo impacto en la ilustración europea. Su brutalidad, en el Día de Todos los Santos 1 de noviembre, desafió la idea filosófica de que el mundo era perfecto y racionalmente ordenado, inspirando obras de filósofos como Voltaire. Suiza no tiene una capital oficial en su constitución. Berna es la sede del gobierno federal y actúa de facto como la capital del país, conocida como la ciudad federal Bundesstadt.
Esta ambigüedad refleja la estructura política descentralizada de Suiza. El lago Peach Lake en Trinidad y Tobago es el depósito natural de asfalto más grande del mundo. Tiene unos 75 metros de profundidad en su centro. Este asfalto natural es lo suficientemente firme como para caminar sobre él, aunque se hunde lentamente si uno se queda quieto demasiado tiempo. Su asfalto se utilizó para pavimentar las calles de Londres y Nueva York. El inventor Thomas Edison desconfiaba tanto del sueño que se esforzó por dormir lo menos posible. Afirmó que solo necesitaba 3 o 4 horas por noche y consideraba el sueño como una pérdida de tiempo, una reliquia de nuestra ascendencia cavernícola. Su biógrafo sugirió que a menudo tomaba siestas con gran habilidad para compensar. En Rusia, si alguien te regala flores, el número de tallos tiene un significado importante. Un número par de flores se reserva para funerales, mientras que un número impar se da para la vida o celebraciones. Dar flores a alguien vivo puede considerarse un presagio de mala suerte o, en el peor de los casos, una ofensa grave. La película Lo que el viento se llevó, Gone with the Wind, 1939, tiene el récord de la escena de besos más larga en la historia del cine clásico de Hollywood. La escena del beso entre Scarlett O'Hara Vivien Leigh y Red Butler Clark Gable dura 24 segundos ininterrumpidos. Esto fue notablemente largo para la época. El clavicordio fue el primer instrumento de teclado que permitió al músico controlar el volumen fuerte o suave del sonido a través de la presión con los dedos. Este control dinámico no era posible en los instrumentos anteriores. El término pianoforte, piano y forte significa precisamente suave y fuerte. El producto teflón politetrafluoroetileno PTFE fue descubierto por accidente en 1938 por el químico Roy Plunkett. Originalmente estaba buscando un nuevo refrigerante. Abrió un cilindro que contenía gas y encontró un polvo blanco y resbaladizo en su interior que resultó tener propiedades antiadherentes y resistentes al calor. El golf fue prohibido en Escocia por el Parlamento en 1457. Ya que interfería con la práctica militar, específicamente la puntería de tiro con arco. La prohibición fue levantada finalmente en 1502 cuando el rey Jacobo IV se convirtió él mismo en un golfista entusiasta. La película El Resplandor 1980 obligó a la actriz Shelley Duvall a hacer la icónica escena del bate de béisbol 127 veces. Stanley Kubrick quería un nivel de agotamiento físico y mental auténtico de su personaje. El emperador romano Constantino el Grande no solo legalizó el cristianismo, sino que también fue el primero en establecer el domingo como día oficial de descanso y culto, basándose en la tradición de venerar al sol. La salsa de chile picante sriracha no tiene aditivos artificiales ni colorantes. Su color rojo intenso y brillante se debe únicamente a los jalapeños rojos maduros utilizados en su producción. El misterio de la Esfinge de Giza se profundiza con la evidencia de que originalmente pudo haber tenido una nariz que fue destruida, probablemente por la erosión o por la artillería en el siglo XVIII. La invención de la cremallera se le atribuye a Gideon Zumback en 1913. La cremallera no fue popular al principio, porque era vista como un dispositivo para niños y no para adultos. El gato no puede percibir el sabor dulce. Esto se debe a que les falta un receptor de sabor específico para el azúcar en sus papilas gustativas. El misterio de Stonehenge se profundiza con la evidencia de que las piedras azules más pequeñas provienen de las colinas de Preseli, a 240 kilómetros de distancia en Gales. Etiopía nunca fue formalmente colonizado, lo que lo convierte en el único país africano que mantuvo su soberanía durante la carrera por África. El famoso explorador Juan Sebastián Elcano fue quien completó la primera circunnavegación de la Tierra en 1522. Asumió el mando de la expedición de Magallanes tras su muerte. ¿Sabías que Dolly Parton es la madrina de Miley Cyrus? La legendaria cantante aceptó ese rol a pedido de Billy Ray Cyrus, con quien era muy amiga,
y desde entonces ha sido una figura importante en la vida de Miley, acompañándola y apoyando su carrera desde sus primeros pasos. El primer coche en recibir una multa por exceso de velocidad viajaba a 13 km/h en 1896 en Inglaterra. El límite de velocidad era de 3 km/h en ese momento. La ciudad de Suiza tiene una ley que prohíbe mantener peces dorados solos en una pecera. Se consideran animales sociales que sufren de soledad. El mecanismo de anticitera, recuperado de un naufragio griego antiguo, es un dispositivo analógico de hace más de 2000 años considerado la computadora analógica más antigua del mundo. Sus complejos engranajes de bronce se utilizaban para predecir eclipses solares y lunares, así como los movimientos de los cuerpos celestes. El poeta estadounidense e inventor del poema gótico, Edgar Allan Poe, tenía un odio particular por el béisbol. En un ensayo humorístico, se burló del juego, describiéndolo como un deporte para niños pequeños y adultos que deberían saberlo mejor. Es gracioso pensar que el maestro del terror hubiera encontrado una actividad tan tranquila como el béisbol tan ofensivo. El músico Bob Dylan era un gran fanático de Elvis Presley. Su primera composición, a la edad de 10 años, fue un homenaje a Elvis. El famoso artista Claude Monet sufría de cataratas en sus últimos años, lo que afectó su percepción del color. Sus obras tardías de nenúfares muestran un uso excesivo de tonos rojos y amarillos, debido a que el cristalino de su ojo filtraba el azul. El estrecho de Bering es tan estrecho que, en el punto medio, solo separa a Estados Unidos y Rusia por unos 4 kilómetros a través de las islas Diómedes. En invierno, el hielo marino a menudo conecta los dos continentes, aunque es ilegal cruzarlo. La pimienta negra es el condimento más comercializado del mundo. Históricamente, fue tan valiosa que a menudo se la conocía como oro negro. En 1980, un hombre llamado William Bill Fallon de Oklahoma intentó demandar a la NASA por congelar el clima en su ciudad natal. Afirmó que el lanzamiento de cohetes espaciales era la causa directa de las bajas temperaturas. El primer despertador mecánico solo podía sonar a las 4 a.m. Fue inventado en 1787 por Levi Hutchins. Tuvieron que pasar varias décadas para que los despertadores pudieran configurarse a cualquier hora. Existe una fobia rara conocida como gerascofobia, que es el miedo a envejecer. Esta fobia puede llevar a las personas a un miedo extremo a los signos del envejecimiento o a evitar cualquier actividad que les recuerde el paso del tiempo. El chile más picante del mundo, el Pepper X, tiene un promedio de 2693000 unidades Scoville. Es tan fuerte que su creador, Ed Curry, es la única persona que se atreve a comerlo entero. El famoso artista Michelangelo casi siempre dormía con su ropa y botas puestas. Se dice que lo hacía para no perder tiempo cambiándose, ya que estaba obsesionado con su trabajo artístico. Finlandia tiene más saunas que coches. La tradición de la sauna es tan importante que a menudo se considera una parte integral de la cultura y la vida social. Con alrededor de 3 millones de saunas en el país, Michael Jackson intentó comprar los derechos de Marvel Comics en 1990 para poder interpretarse a sí mismo como Spider-Man. Aunque las negociaciones avanzaron y se reunió con Stan Lee, el acuerdo no se concretó porque Marvel estaba en problemas financieros y el trato no prosperó, lo que dejó a Jackson sin su sueño arácnido. La famosa exploradora y aviadora Amelia Earhart desapareció en 1937. El gobierno de Estados Unidos gastó $4 millones en la búsqueda, la operación más cara de su tipo en la historia hasta ese momento, pero nunca se encontraron restos. Los caracoles tienen 4 narices y pueden dormir hasta 3 años seguidos. Tienen ojos rudimentarios y se mueven sobre una capa de mucosidad protectora. El famoso artista Gustav Klimt era conocido por usar túnicas y sandalias mientras pintaba, sin importar la ocasión. Esta vestimenta contrastaba con la formalidad de la sociedad vienesa de su época, reflejando su naturaleza bohemia y excéntrica. La invención de las gafas de sol se remonta a la prehistoria ártica, donde los esquimales usaban marfil o hueso con pequeñas hendiduras para bloquear el resplandor del sol sobre la nieve. No tenían lentes, solo reducían la luz.
El famoso explorador Ferdinand Magallanes dio nombre al Océano Pacífico. Lo llamó así porque, después de atravesar el peligroso estrecho de Magallanes, las aguas le parecieron inusualmente tranquilas Pacífico. El río Mississippi tiene una longitud de 3.766 kilómetros. Lo fascinante es que el río es tan largo que, en promedio, se necesitan 90 días para que una gota de agua viaje desde su fuente hasta el Golfo de México. En el siglo XVII, el famoso astrónomo Johannes Kepler intentó escribir una novela de ciencia ficción llamada Somnium. El libro era tan complejo y lleno de notas a pie de página que fue prohibido por la Iglesia. El músico Bob Dylan es el único artista en haber ganado el Premio Nobel de Literatura, un Oscar, un Globo de Oro y un Premio Grammy. El pavo turqui era considerado un manjar tan exótico en el siglo XVI que fue llevado a Europa y confundido con el ave de Guinea, que era importada a través de Turquía. De ahí proviene el nombre turkey en inglés y su adaptación a otros idiomas. La película 2001, Una Odisea del Espacio 1968, tiene una famosa escena donde el ordenador HAL 9000 canta Daisy Bell. Esta fue la primera canción cantada por un ordenador en la vida real en 1961. El famoso explorador Vasco da Gama fue el primer europeo en llegar a la India por mar, rodeando África. Esto abrió una ruta comercial marítima crucial. El loro es el único animal que puede aprender a hablar por imitación, pero no tiene cuerdas vocales. Utilizan los músculos de la garganta para modular el aire. Groenlandia tiene un fenómeno natural llamado nieve de sandía. Es un tipo de alga que crece en la nieve y produce un pigmento rojo, dándole un olor y sabor ligeramente dulce a sandía. El desierto del Sahara no siempre fue un desierto. Hace unos 11,000 a 5.000 años, era una región verde y húmeda con grandes lagos, vegetación y vida animal. La col es considerada una de las verduras más antiguas cultivadas por el ser humano. Los antiguos egipcios la consideraban una cura para la resaca. La pizza fue considerada un plato de pobres en Nápoles hasta que la reina Margarita de Saboya se enamoró de una versión con tomate, albahaca y mozzarella. En 1974, la NASA envió el mensaje de Arecibo al espacio. Era una transmisión de radio de 1679 bits que contenía información sobre la ubicación de la Tierra y la composición del ADN humano. El plátano es la fruta más exportada del mundo. La mayor parte del plátano Cavendish, el más común, se cultiva en América Latina y es susceptible a una enfermedad fúngica que amenaza su supervivencia. El famoso artista Caravaggio era conocido por su temperamento violento y sus problemas legales. En 1606, mató a un hombre en una pelea de espadas por una apuesta de tenis, lo que lo obligó a huir de Roma y vivir como fugitivo. El presidente estadounidense Andrew Jackson tenía un loro llamado Paul, que tuvo que ser retirado de su funeral. El loro comenzó a maldecir incontrolablemente, interrumpiendo la ceremonia. El primer periódico de la historia no fue impreso, sino escrito a mano y publicado en la antigua Roma. Se llamaba Acta Diurna Eventos Diarios y contenía noticias de política, juicios y ejecuciones. El famoso explorador Hernán Cortés trajo por primera vez el chocolate a Europa desde México. La nobleza española mantuvo el delicioso secreto de la bebida caliente para sí mismos por casi un siglo. Los antiguos incas utilizaban un sistema de nudos y cuerdas de colores llamado quipu para registrar datos. Se cree que servía como una especie de contabilidad e incluso como un sistema de escritura. En 1971, un hombre llamado D.B. Cooper secuestró un avión, exigió 2,00000 y luego saltó en paracaídas de la aeronave. Nunca fue encontrado. Y el caso sigue siendo un misterio sin resolver. Elvis Presley en realidad era rubio natural. Empezó a teñirse el pelo de negro a finales de los años 50 para conseguir su aspecto icónico. Andrew Johnson, presidente de Estados Unidos, nunca asistió a la escuela y llegó a la adolescencia sin saber leer ni escribir. Fue su esposa, Eliza McArdle, quien pacientemente le enseñó estas habilidades,
permitiéndole construir una carrera política que lo llevaría hasta la Casa Blanca. La taza de café para llevar moderna se atribuye al neozelandés Richard Fine, quien en 1989 creó el primer vaso de cartón con tapa de plástico. Su diseño revolucionó la forma en que las personas consumen café fuera de casa. El explorador James Cook solía llevar cerdos vivos en sus expediciones como fuente de alimento fresca. Muchos de estos animales fueron liberados en lugares como Hawái y Australia, donde terminaron integrándose a los ecosistemas locales. Los sumerios fueron los primeros en conceptualizar la rueda, pero su uso inicial no fue para transporte. La emplearon en la fabricación de cerámica, facilitando la creación de vasijas mediante tornos giratorios. En Argentina se celebra cada año la Fiesta Nacional del Sol, un evento masivo dedicado a la energía solar, la cosecha y la fertilidad. Incluye desfiles, música y espectáculos que reúnen a miles de personas. El desierto de Gobi, ubicado en Asia Central, es el desierto frío más grande del mundo. Sus inviernos pueden alcanzar temperaturas extremas de hasta 40 grados Celsius, creando un paisaje tan hostil como impresionante. La peronofobia es una rara fobia que describe el miedo a que te hagan cosquillas con una pluma. A menudo está relacionada con la incomodidad ante la vulnerabilidad o la pérdida de control personal. La Guerra del Asiento entre 1739 y 1748 fue un conflicto entre Gran Bretaña y España, desencadenado por un incidente insólito. Un capitán inglés perdió su oreja a manos de guardacostas españoles, lo que provocó tensiones que escalaron rápidamente. El helado fue originalmente un manjar reservado para la realeza y las élites. Los chinos desarrollaron las primeras versiones y siglos después, Marco Polo llevó la idea a Europa. El té fue descubierto accidentalmente por el emperador Shen Nung en 2737 a.C., cuando unas hojas cayeron en su agua hirviendo. Al probar la infusión, quedó encantado con su sabor y propiedades. La primera impresora láser nació en 1969 gracias a Gary Starkweather, un ingeniero de Xerox. Su nombre original, copiadora de barrido de rayos láser, muestra lo futurista que parecía en la época. El explorador Robert Falcon Scott, en su expedición al Polo Sur, fue el primero en utilizar un trineo motorizado como apoyo en terrenos nevados. Aunque rudimentario, marcó un avance tecnológico para la exploración polar. El programa American Idol fue pionero en integrar a los patrocinadores dentro del propio show. Los jueces aparecían bebiendo Coca-Cola y usando productos Ford, lo que convirtió la publicidad en parte del espectáculo. Los asirios crearon la primera biblioteca conocida, la Biblioteca de Ashurbanipal. Contenía miles de tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, preservando conocimientos de matemáticas, mitología y astronomía. El comentarista Howard Cosell fue el primero en usar la palabra instantánea para describir una repetición en cámara lenta. Su expresión ayudó a dar identidad a esta herramienta televisiva. Woodrow Wilson es el único presidente de EEUU con un doctorado, obtenido en ciencias políticas. Antes de la política, fue profesor y presidente de la Universidad de Princeton. La marca Audi fue la primera en transmitir un anuncio en el espacio exterior en 2007. El mensaje estaba dirigido, en tono humorístico, a posibles clientes en la Luna. El famoso lema "Say it with flowers" fue creado en 1917 por una empresa de floristería, convirtiéndose en uno de los primeros ejemplos de marketing emocional y afectivo. El músico Stevie Wonder fue la primera persona en recibir un premio Grammy entregado por un robot, un gesto simbólico que celebraba el avance de la tecnología. El famoso jingle de McDonald's, "I'm Loving It", fue interpretado originalmente por Justin Timberlake, quien recibió $6 millones por su participación. El pintor Rembrandt era un apasionado coleccionista de objetos exóticos y vestuarios poco comunes. Poseía armaduras, bustos romanos y trajes orientales que usaba para dar mayor autenticidad a sus autorretratos. Los sumerios desarrollaron la primera forma de escritura conocida, el cuneiforme, grabado en tablillas de arcilla húmeda con estiletes de caña. El lago Baikal, en Siberia,
contiene cerca del 20% del agua dulce no congelada del planeta. Además, es el lago más profundo del mundo, alcanzando más de 1.600 metros. Elvis Presley tenía un hermano gemelo, Jesse Garon, que nació muerto minutos antes que él. Elvis siempre sintió que esa sombra lo acompañó durante toda su vida. La pimienta negra, verde y blanca proviene exactamente de la misma planta. Lo que cambia es el momento de cosecha y el proceso de secado, lo que produce sabores y colores distintos. En el bádminton, el volante de plumas puede alcanzar velocidades superiores a los 300 km por hora, convirtiéndolo en uno de los proyectiles más rápidos del deporte mundial. Pig Beach es un islote sin presencia humana permanente, conocido por sus curiosos habitantes, unos cerdos salvajes muy sociables. Estos animales disfrutan nadando en aguas cristalinas, descansando bajo el sol y acercándose a los visitantes. Se han convertido en una atracción inusual y encantadora en las Bahamas. La empresa Adobe ha sorprendido al mundo con una prenda futurista, un vestido inteligente capaz de transformar su apariencia con un simple toque. Gracias a tecnología avanzada integrada en el tejido, el atuendo puede cambiar de color y patrones al instante. Este invento representa una revolución en el ámbito de la moda digital. El Guangzhou Circle, ubicado en China, es una estructura arquitectónica de 138 metros de altura que destaca por su forma circular. Su diseño está inspirado en las antiguas monedas tradicionales chinas, consideradas símbolos de riqueza y buena fortuna. Este edificio combina modernidad con referencias culturales milenarias. En regiones como India y Pakistán, los camiones destacan no solo por su tamaño, sino por su llamativa estética. Estos vehículos son decorados minuciosamente con pinturas coloridas, espejos, bordados metálicos y luces que brillan al anochecer. Cada camión se convierte en una pieza única que mezcla arte popular con simbolismo personal. Las polillas Cecropia destacan por la belleza de sus alas, adornadas con patrones llamativos en tonos rojizos, blancos y negros. Estos diseños no solo las hacen visualmente impactantes, sino que también cumplen una función defensiva en la naturaleza. Se trata de una de las especies de polillas más grandes de América del Norte. Su apariencia hipnótica ha captado la atención de científicos y amantes de los insectos. El binturong, también conocido como oso gato, es una criatura peculiar originaria del sudeste asiático. Su aspecto es una mezcla entre un oso pequeño y un gato grande, con una espesa pelaje negro y una cola prensil que utiliza para trepar. Lo más curioso es que su olor corporal se asemeja al del maíz tostado. En Noruega, en lo alto de la montaña Kerak, se encuentra una formación natural asombrosa. Una roca atrapada entre dos paredes verticales de acantilado, conocida como Kerakvolten. Esta enorme piedra quedó encajada de forma natural a cientos de metros sobre un abismo. Es un destino popular entre excursionistas y aventureros que se atreven a posar sobre ella para una foto inolvidable. El colibrí pico espada destaca por su extraordinario pico, que sobrepasa en longitud al resto de su cuerpo en aproximadamente un 25%. Esta peculiaridad anatómica le permite acceder al néctar de flores muy profundas, inaccesibles para otras aves. Gracias a esta ventaja, ocupa un nicho ecológico muy específico. Su vuelo ágil y preciso le ayuda a maniobrar con eficacia, a pesar de su pico desproporcionado. Emergiendo del mar de Tasmania, la pirámide de Bol es una imponente isla rocosa de origen volcánico. Totalmente deshabitada, se eleva 562 metros sobre el nivel del mar, con una forma vertical que recuerda a una aguja tallada por la naturaleza. Su estructura solitaria y abrupta la convierte en un fenómeno geográfico singular. Pese a su aislamiento, ha despertado el interés de aventureros y biólogos marinos. El manul, también conocido como gato de Payas, es un felino silvestre que habita las frías estepas de Asia Central. Su apariencia peculiar, con una expresión que parece permanentemente enfadada, se debe a la forma de su cráneo y sus ojos muy separados. De hábitos solitarios y comportamiento esquivo, está perfectamente adaptado a entornos montañosos y gélidos. El Mumbai Trans Harbour Link es una impresionante obra de infraestructura,
y actualmente el puente marítimo más largo de la India. Esta enorme estructura conecta Mumbai con Navi Mumbai, facilitando el transporte y reduciendo significativamente los tiempos de viaje. Con sus más de 20 kilómetros de extensión, representa un avance clave en la movilidad urbana del país. Un creativo estadounidense diseñó una escena en miniatura que representa un cementerio encantado, con figuras fantasmales que parecen levitar en el aire. Para lograr este efecto, recurrió a la técnica Pepper's Ghost, un método clásico que utiliza reflejos para crear ilusiones ópticas espectrales. Esta técnica, usada desde hace siglos en espectáculos teatrales y atracciones de miedo, permite dar vida a lo invisible de forma ingeniosa. Entre los habitantes más sorprendentes de los arrecifes se encuentra el pez ballesta, conocido por su dentadura prominente y resistente. Sus potentes mandíbulas están diseñadas para triturar con eficacia caparazones de crustáceos y conchas de moluscos. Esta habilidad lo convierte en un depredador especializado en su entorno. Aunque no es muy grande, su presencia impone respeto. En el año 2004, las autoridades francesas hicieron un hallazgo inesperado en las profundidades de las catacumbas de París. Un cine clandestino completamente equipado. El espacio contaba con pantalla, asientos e incluso un sistema de proyección funcional, todo oculto bajo tierra. Su origen era desconocido, pero se atribuía a un colectivo artístico. La trapa bicornis es una curiosa planta acuática originaria de Asia, reconocida por su fruto de aspecto inusual. Su forma recuerda a la silueta de un murciélago o incluso a una pequeña calavera, lo que ha despertado interés tanto cultural como ornamental. El fruto posee una cáscara negra y extremadamente dura, que protege las semillas en su interior. La libélula tiene un curioso comportamiento. Utiliza sus patas delanteras para limpiarse los ojos, frotándolos suavemente como si se los secara. Este gesto le permite eliminar gotas de lluvia, polvo u otras partículas que interfieran con su visión. Dado que sus ojos ocupan gran parte de su cabeza y son esenciales para cazar y orientarse, mantenerlos despejados es vital. En la isla de Madeira, Portugal, existe un rincón verdaderamente singular, la Cascata dos Anjos, una cascada que cae directamente sobre una carretera costera. El agua brota desde un acantilado y atraviesa el asfalto como si formara parte del paisaje urbano. Los vehículos que pasan por allí reciben una especie de ducha natural, convirtiendo el trayecto en una experiencia única. En Suecia, una empresa entrena cuervos para recoger colillas y pequeños residuos en la ciudad. Cada vez que entregan basura en una máquina especial, reciben comida como recompensa. Estas aves tienen la inteligencia suficiente para convertirse en aliadas de la limpieza urbana. Steve Buscemi perteneció al Cuerpo de Bomberos de Manhattan durante 4 años. Cuando ocurrieron los atentados del 11 de septiembre, regresó como voluntario. Colaboró con su antigua estación durante 12 semanas sin buscar reconocimiento. Gran parte del programa El precio de la historia se graba con guión previo. Los objetos que aparecen ya fueron inspeccionados, limpiados y valorados. Incluso las reacciones de los protagonistas siguen una estructura predefinida. Los científicos canadienses descubrieron más de 200 litros de orina en una piscina olímpica. Utilizaron el edulcorante acesulfamo K como marcador de análisis. Este compuesto aparece en la orina y no se degrada fácilmente en el agua. Las personas con perros presentan presión arterial y niveles de colesterol más bajos. Las mascotas fomentan el ejercicio, reducen el estrés y mejoran la socialización. Vivir con un perro mejora la salud física y el bienestar emocional. Los gatos lobos surgieron en Estados Unidos por una mutación natural en el año 2010. Tienen pelaje escaso, mirada intensa y una personalidad juguetona y cariñosa. Su apariencia extraña los volvió populares entre los amantes de lo inusual. El columpio más alto del mundo se encuentra en Chongqing, China. Alcanza casi 100 metros de altura y se balancea sobre un abismo. Antes de su apertura, se realizaron más de 4.000 pruebas de seguridad. En la India se construyó una escultura gigantesca del ave mitológica Jatayu. Mide más de 60 metros de largo y representa la lucha contra el demonio Ravana. La obra combina espiritualidad,
mitología y arquitectura sobre una colina sagrada. El famoso letrero de Hollywood comenzó como una publicidad inmobiliaria en 1923. Originalmente decía Hollywoodland y luego fue restaurado. Hoy simboliza la industria del cine y el glamour de Los Ángeles. Las hienas producen heces blancas debido a su dieta rica en huesos. La alta concentración de calcio deja un excremento con aspecto de tiza. Estos rastros revelan información clave para los ecologistas sobre su alimentación. Guiar suavemente a un sonámbulo es mejor que dejarlo deambular. Aunque parezca riesgoso despertarlo, lo peligroso es que camine dormido sin rumbo. Hablarle con calma y dirigirlo a la cama es la opción más segura. El nombre completo de Picasso incluye más de 20 palabras y santos. Fue llamado Pablo Diego José, Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios, una tradición familiar española que celebraba figuras religiosas y antepasados. Xiaomi lanzó un sedán eléctrico con inteligencia artificial llamado SU7. Puede estacionarse solo, alcanzar velocidades de hasta 250 km por hora. Su batería promete hasta 1000 km de autonomía con una sola carga. En Yucatán se encuentra el cráter Chicxulub, origen del fin de los dinosaurios. Tiene 180 kilómetros de diámetro y 20 de profundidad. Metales extraños en la zona confirmaron su origen extraterrestre en 1980. Los monos macacos de Bali roban objetos a los turistas con habilidad. Teléfonos, gafas y cámaras desaparecen en segundos. Los locales ofrecen comida a los monos como intercambio para recuperar lo robado. Jackie Chan y Jack Black participaron en la saga de Kung Fu Panda durante más de una década sin conocerse en persona. Jackie interpretó al maestro mono en chino, mientras que Jack dio voz a Po en inglés. Solo se encontraron por primera vez en un hotel de China tras años de trabajo por separado. Existen nubes creadas artificialmente que reflejan la luz solar para disminuir la temperatura del planeta. Se forman al lanzar vapor de agua con partículas a la atmósfera y pueden provocar lluvias tras aproximadamente una hora. Michael es un modelo que representa a los gamers del futuro. Muestra efectos como calvicie, joroba, barriga prominente y deformaciones en el cráneo, consecuencias de malas posturas y alimentación. Fue creado para generar conciencia sobre el estilo de vida de los jugadores. El avión más grande del mundo, conocido como Flying Boom, planea aterrizar en Mallorca. Puede transportar hasta 100 pasajeros y despegar desde casi cualquier superficie plana, lo que podría cambiar los viajes tal como los conocemos. Los vellos de la nariz, llamados cilios, filtran el aire que respiramos atrapando partículas nocivas. También calientan el aire antes de que llegue a los pulmones, por eso es mejor no eliminarlos. Wilson presentó un balón de baloncesto impreso en 3D, completamente hueco y sin aire. Rebota igual que uno tradicional y su estructura permite jugar con total normalidad. Está disponible en blanco, negro y marrón con un precio cercano a los $2000. En Taupo, Nueva Zelanda, hay un McDonald's dentro de un avión Douglas DC-3 fuera de servicio. El comedor, con capacidad para 20 personas, es uno de los más curiosos del mundo y lleva más de 3 décadas en el lugar. Babear durante el sueño indica que el cuerpo está completamente relajado. Bebés y niños lo hacen con frecuencia. Pero al crecer y aumentar el estrés, esta señal de descanso profundo suele desaparecer. Algunos autos modernos muestran cuánto falta para que el semáforo cambie a verde. Esto se logra mediante conexión con las redes de tráfico de la ciudad. En el futuro, esta función podría ser estándar en todos los vehículos. En Colombia, el restaurante El Muérgano ofrece insultos como parte del servicio. Los meseros maltratan a los clientes de forma divertida mientras sirven comida, lo que ha convertido al lugar en un fenómeno viral. El jardín más grande del mundo se encuentra en Dubái. Llamado Miracle Garden, contiene más de 190 millones de flores y está abierto entre noviembre y abril. Incluye una réplica floral de un Airbus A380. El Nakisumo es un festival japonés donde bebés compiten por llorar. Padres y luchadores de sumo buscan provocar el llanto del niño, como parte de una tradición que aleja espíritus malignos y fomenta la salud. Alemania cuenta con más de 500 tipos de cerveza. Además,
celebra el Oktoberfest, el festival cervecero más grande del mundo, donde se consumen millones de litros durante más de 2 semanas. El pan papel es una tendencia culinaria coreana, conocido por su delgadez extrema y textura crujiente. Aunque parece una hoja, se consume como snack o acompañante en diversas recetas. Los Epson son soldados de la Guardia Presidencial griega. Deben medir más de 1,85 metros y ser capaces de levantar la pierna hasta los hombros, como parte de su rigurosa rutina ceremonial. La Hydrofoiler es una bicicleta eléctrica capaz de desplazarse por el agua a 20 km por hora. Usa una hélice impulsada por pedales y motor, combinando deporte con tecnología ecológica. Un dron rompe récords al alcanzar 350 km por hora. Su velocidad se compara con la de un coche de Fórmula 1 y representa un gran avance en ingeniería aérea. Desde tiempos remotos, la humanidad ha coleccionado historias que desafían la lógica, y una de las más sorprendentes se remonta al año 1855, cuando en Devon, Inglaterra, aparecieron unas misteriosas huellas de pezuñas impresas sobre la nieve. Además de extenderse por más de 150 kilómetros, estas marcas subían paredes y tejados sin interrupción. Aún hoy, los investigadores llaman a este episodio The Devil's Footprints. Por otro lado, al hablar de fenómenos enigmáticos, es imposible ignorar el caso de Mary Toft, una mujer inglesa que en 1726 afirmó dar a luz a conejos. Aunque después se descubrió que todo había sido un fraude cuidadosamente preparado, el engaño fue tan convincente que incluso el cirujano del rey, Nathaniel Saint-André, lo creyó real. Este episodio no solo sacudió a la medicina de la época, sino que demostró cuán frágil puede ser la credulidad humana cuando el misterio se presenta de forma irresistible. Asimismo, no podemos olvidar una curiosidad científica que continúa maravillando: el fenómeno del musgo llamado Syntrichia caninervis, capaz de sobrevivir casi sin agua. Este organismo, estudiado por la NASA en 2014, puede resistir más de 20 años completamente deshidratado y revivir en minutos cuando recupera humedad. Gracias a este hallazgo, los biólogos ampliaron sus teorías sobre la posible vida en ambientes extremos, incluso en Marte. Sin embargo, el mundo natural guarda aún más misterios, como el caso del árbol pando, localizado en Utah, Estados Unidos. Aunque a simple vista parece un bosque, en realidad se trata de un solo organismo compuesto por más de 47000 tallos genéticamente idénticos. Según estudios de 2008, Pando podría tener más de 1,4000 años, lo que lo convierte en uno de los seres vivos más antiguos del planeta. Igualmente asombrosa es la historia del reloj más preciso jamás creado: el reloj atómico de estroncio, desarrollado en la Universidad de Colorado en 2013 por el físico Jun Ye. Este artefacto presenta un margen de error tan reducido que tardaría más de 5.000 millones de años en desviarse un solo segundo. De forma similar, vale la pena recordar que en 2012, arqueólogos que excavaban bajo un estacionamiento en Leicester, Inglaterra, encontraron el esqueleto del rey Ricardo III, desaparecido desde 1485. El hallazgo confirmó la certeza histórica de su joroba y reveló múltiples heridas mortales sufridas en la batalla de Bosworth. Gracias a la genética moderna, fue posible identificarlo comparando su ADN mitocondrial con el de un descendiente vivo de su familia materna. Otro dato igual de fascinante proviene del mundo literario. En 1841, Edgar Allan Poe escribió La carta robada, uno de los primeros relatos de detectives. Sorprendentemente, Poe anticipó técnicas reales de investigación policial que no se formalizaron hasta décadas más tarde. Su influencia fue tan profunda que autores como Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, reconocieron que sin Poe, el género no existiría tal como lo conocemos hoy. En el terreno de la arqueología, un descubrimiento memorable ocurrió en 1974, cuando se hallaron en China los guerreros de terracota del emperador Qin Shi Huang. Con más de 8.000 figuras, cada una con rasgos faciales únicos, este ejército de cerámica permaneció oculto durante más de 2 milenios. Además,
Algunos informes indican que el mausoleo central del emperador aún no se ha abierto por el temor de dañar su supuesto mapa del mundo con océanos hechos de mercurio líquido. Por si fuera poco, el mundo de los récords también ofrece datos sorprendentes, como el caso de Jeanne Calment, la mujer francesa nacida en 1875, que vivió hasta los 122 años. Su longevidad, confirmada por registros oficiales, la convirtió en la persona más longeva documentada. Entre las anécdotas más llamativas está que conoció a Vincent Van Gogh en 1888 y afirmó que el pintor le parecía sucio, maleducado y desagradable. Una de las curiosidades más singulares se relaciona con el mapa más antiguo conocido de las estrellas, el mapa celeste de Nebra, hallado en Alemania en el año 1999. Este disco de bronce, con incrustaciones de oro representando el Sol, la Luna y constelaciones, fue creado alrededor del 1600 a.C. Sin embargo, también existen historias poco conocidas sobre animales con capacidades casi imposibles, como el caracol marino Elysia chlorotica. Descubierto científicamente en 1870, este pequeño ser puede realizar fotosíntesis gracias a que integra en su organismo los cloroplastos del alga que consume. Esto significa que puede vivir semanas sin comer, simplemente alimentándose de la luz solar. Esta peculiar habilidad ha generado estudios en biotecnología desde 1998. Ahora bien, si retrocedemos a la antigüedad, encontramos detalles que sorprenden por su ingenio, como el sistema de calefacción romano llamado hipocaustum, utilizado desde el siglo I, funcionaba mediante corrientes de aire caliente que circulaban bajo los suelos elevados de baños y casas acomodadas. Aunque parezca un avance moderno, los romanos ya dominaban este método hace casi 2 milenios. Asimismo, existen historias tan inesperadas como la de Hiro Onoda, soldado japonés que continuó luchando durante casi 30 años tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Desde 1945 hasta 1974 permaneció oculto en la isla de Lubang, Filipinas, convencido de que la guerra seguía. Su rendición ocurrió recién cuando su antiguo comandante viajó para ordenárselo personalmente. Por su parte, el reino animal ofrece una de las curiosidades más sorprendentes en el caso del pulpo Abdopus aculeatus, documentado por primera vez en 2005. Este pequeño cefalópodo puede caminar erguido sobre 2 tentáculos para imitar el movimiento de un cangrejo o incluso de una roca. Gracias a esta habilidad, logra evadir depredadores de formas extraordinariamente creativas. Por otro lado, la historia del transporte aéreo también ofrece anécdotas particulares. En 1911, el piloto Henry Peckett realizó el primer correo aéreo del mundo en India, transportando 6.500 cartas a lo largo de 10 kilómetros. Aunque parezca un trayecto breve, este evento marcó el inicio de la logística aérea global. Hoy en día, este acto simbólico se considera el punto de partida del sistema postal moderno. Desde luego, también existe un capítulo curioso en la evolución humana: la existencia del hueso fabelar, presente en los tobillos de algunas personas. Documentado desde el siglo XIX, se pensó que había desaparecido hace miles de años, pero estudios de 2019 demostraron que está reapareciendo con más frecuencia. Su regreso ha desconcertado a los antropólogos, pues su función sigue siendo un misterio. En otro sentido, el universo nos ofrece una curiosidad extraordinaria con la existencia del planeta diamante, conocido como 55 Cancri E. Descubierto en 2004, su composición rica en carbono y sus condiciones de presión extrema sugieren que 1/3 de su masa podría estar formado por diamante sólido. Algo igualmente interesante ocurre con la historia de la música, especialmente en el caso del compositor Jean-Baptiste Lully. En 1687, durante un ensayo, se golpeó accidentalmente el pie con el bastón que usaba para marcar el tempo, ya que en esa época no se usaba batuta. La herida se infectó y Lully se negó a amputarse la pierna, lo que finalmente le causó la muerte. Aunque muchas historias parecen surgir de la fantasía, varias ocurrieron realmente. Por ejemplo, el extraño caso del astrónomo Tycho Brahe, quien en 1566 perdió parte de su nariz en un duelo por una disputa matemática.
A partir de entonces, usó una prótesis metálica hecha de latón y plata, ajustada con un pegamento especial. Paradójicamente, a pesar de su excentricidad, Brahe generó las observaciones más precisas antes de la invención del telescopio. Por si fuera poco, existe el sorprendente fenómeno del río hirviente en la Amazonía peruana, estudiado desde 2011 por el geocientífico Andrés Russo. Sus aguas alcanzan temperaturas superiores a los 90 grados centígrados, tan calientes que pueden cocinar pequeños animales. Lo fascinante es que no se halla cerca de un volcán, lo cual desconcertó a los geólogos durante años. Del mismo modo, resulta llamativo que en 1919, durante una expedición al oeste de África, el explorador Michel Lesourd documentó la existencia de árboles que sangran un líquido rojo semejante a sangre. Aunque esto podría sonar mítico, se trataba del árbol Pterocarpus erinaceus, cuya savia carmesí se vuelve más intensa al contacto con el aire. Al hablar de hallazgos inesperados, destaca el descubrimiento del bosque submarino frente a la costa de Alabama en 2012. Este ecosistema sumergido contiene troncos de cipreses de más de 5.000 años de antigüedad, preservados en perfecto estado por el barro oceánico. Gracias a esta cápsula del tiempo, los biólogos han podido estudiar especies marinas únicas que habitan únicamente en esta madera ancestral. De manera similar, es imposible ignorar que el primer robot autónomo del mundo fue creado en 1952 por el ingeniero británico W. Gray Walter. Sus pequeños autómatas, llamados tortugas, podían moverse, buscar luz y evitar obstáculos utilizando circuitos muy simples. Sorprendentemente, su comportamiento parecía tan vivo que incluso inspiró debates sobre la inteligencia artificial temprana. Además, hay historias tan extrañas como el caso del meteorito Sioux-Norway, que cayó en Francia en 1864. Este fragmento espacial contenía moléculas orgánicas complejas, algunas similares a las presentes en la vida terrestre. Ahora bien, en el ámbito médico, un evento particularmente curioso ocurrió en 1921, cuando el cirujano Evan Kane decidió operarse a sí mismo para demostrar que la anestesia local podía reemplazar la general en procedimientos menores. El doctor extrajo su propio apéndice en una cirugía que duró menos de una hora. El éxito de su experimento contribuyó a la popularización de nuevas técnicas anestésicas. Por otro lado, el reino natural ofrece maravillas como el pez que camina, el Cryptotora zamicola. Descubierto en cuevas de Tailandia en 2016, este pez posee una estructura ósea que le permite desplazarse fuera del agua, utilizando movimientos similares a los de una salamandra. A su vez, llama la atención el extraño suceso de la nieve negra en Rusia durante 2019, cuando varias regiones de Siberia amanecieron cubiertas por una capa oscura. Aunque muchos lo consideraron un presagio apocalíptico, los científicos concluyeron que el fenómeno se debió al hollín emitido por plantas industriales cercanas. No obstante, el mundo literario ofrece aún más rarezas, como el caso del poeta francés Arthur Rimbaud, quien abandonó la escritura a los 21 años pese a ser considerado un genio. Tras viajar por África desde 1880, se convirtió en comerciante de armas y explorador. Por si fuera poco, el universo microbiológico alberga sorpresas como la bacteria Deinococcus radiodurans, descubierta en 1956. Conocida como Conan la bacteria, puede sobrevivir a niveles de radiación miles de veces superiores a los que matarían a un humano. Su secreto radica en su extraordinaria capacidad para reparar su propio ADN. Es tan resistente que incluso ha sobrevivido en cámaras espaciales expuestas al vacío. Por otro lado, en el mundo deportivo, se encuentra la historia de la atleta Dora Radjen, quien compitió en Berlín 1936. Décadas después, en 1957, se descubrió que en realidad se llamaba Heinrich Radjen y había sido obligado por las autoridades nazis a competir como mujer para mejorar sus posibilidades de medalla. Este caso es uno de los más polémicos de la historia olímpica. De forma similar, existe la intrigante lluvia de animales, documentada en diversas partes del mundo. En 2005, por ejemplo, la ciudad de Odsasi en Serbia reportó una lluvia de miles de ranas.
Aunque parezca imposible, meteorólogos explican que tornados y vientos fuertes pueden levantar animales pequeños y transportarlos kilómetros antes de soltarlos. Este fenómeno ha inspirado mitos desde la antigüedad. De manera similar, en el mundo animal, el pulpo Abdopus aculeatus, observado formalmente por primera vez en 2005 cerca de Indonesia, demostró la capacidad de caminar sobre 2 tentáculos mientras emplea los otros 6 para camuflarse entre algas. Incluso en el ámbito histórico, un dato poco conocido revela que en 1730, el emperador etíope Iyasu II regaló una jirafa viva al rey de Francia, Luis XV. El animal se convirtió en una sensación en París, inspirando pinturas, poemas y hasta modas extravagantes de ropa que imitaban su patrón de manchas. De igual modo, resulta casi mágico que en 2018, investigadores japoneses descubrieran que la flor de cerezo Yoshino, cultivada desde 1894, es en realidad un clon masivo. Millones de árboles genéticamente idénticos que surgieron a partir de un único ejemplar. Al mismo tiempo, un fenómeno geológico inexplicable ocurrió el 30 de junio de 1908 en Tunguska, Siberia, cuando una explosión equivalente a 185 bombas de Hiroshima arrasó más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque. Aunque la teoría más aceptada habla de un meteoro que explotó en la atmósfera, nunca se han encontrado restos sólidos. Del mismo modo, en la literatura, un dato exquisito es que el manuscrito original de Frankenstein de 1818, escrito por Mary Shelley, conserva tachaduras hechas por su esposo Percy Shelley, quien intentó modificar frases clave. Este detalle revela que la primera novela moderna de ciencia ficción fue un trabajo sorprendentemente colaborativo. Por si fuera poco, en 2013, un equipo de paleontólogos encontró en China fósiles de una ave llamada Eoconfusio sornis, de 125 millones de años, cuyos huesos conservaban restos de melanosomas, lo que permitió deducir los colores reales de su plumaje, un patrón rojizo con manchas negras. Era la primera vez que se reconstruía el color exacto de un animal prehistórico de forma comprobada. Incluso las plantas tienen secretos impresionantes, como el caso del bambú Philostachys, que florece sincronizadamente cada 120 años sin importar en qué parte del mundo se encuentre. La última floración masiva ocurrió en 1976, y se espera la siguiente alrededor de 2096, aunque nadie puede explicar por qué todas las plantas siguen el mismo reloj biológico. Por otra parte, en 1994, en Francia, unos excursionistas encontraron la cueva de Chauvet, con pinturas rupestres de 36000 años sorprendentemente detalladas. En ellas se representan leones sin melena, rinocerontes lanudos y caballos con expresiones que incluso hoy impactan por su realismo. Por su parte, la estrella UY Scuti, catalogada en 1860, sigue siendo uno de los gigantes estelares más grandes conocidos. Su diámetro es tan descomunal que, si reemplazara al Sol, llegaría más allá de la órbita de Saturno, engullendo planetas enteros sin dificultad. Además, en el desierto de Mojave, existe un fenómeno que desconcierta a los visitantes desde 1940, el movimiento espontáneo de las piedras navegantes del Racetrack Playa. Estas rocas parecen deslizarse dejando largos surcos en el suelo seco. Solo en 2014, gracias a GPS y cámaras de alta velocidad, se descubrió que finas capas de hielo impulsadas por el viento permiten el movimiento. Por si fuera poco, el océano esconde criaturas tan inesperadas como el tiburón duende, identificado por primera vez en 1898 por David Starr Jordan. Este tiburón posee un morro en forma de espada y mandíbulas que se proyectan hacia afuera como un resorte. Debido a su aspecto fantasmal, se le considera un fósil viviente. Asimismo, en Japón existe un teléfono que no conecta a ninguna red, pero recibe miles de llamadas cada año. Se llama el teléfono del viento, instalado por Hitaru Sasaki en 2010 tras perder a un familiar. Las personas acuden para hablar con seres queridos fallecidos, especialmente después del tsunami de 2011.
Aunque no es un aparato funcional, su carga emocional lo ha convertido en un símbolo de duelo y esperanza. Por otro lado, las ciencias médicas documentan casos que desafían las expectativas, como el de Phineas Gage, quien en 1848 sobrevivió a que una barra de hierro atravesara su cráneo. Aunque perdió parte del lóbulo frontal, pudo caminar y hablar minutos después del accidente. Sin embargo, su personalidad cambió radicalmente. Curiosamente, en la Edad Media existió un manuscrito tan extraño que muchos creyeron que su autor estaba poseído. Se trata del Codex Gigas, también llamado la Biblia del Diablo, creado alrededor de 1230. Contiene un gigantesco retrato del demonio, páginas médicas y oraciones exorcistas. La leyenda dice que fue escrito en una sola noche gracias a un pacto infernal, aunque estudios modernos estiman que habría tomado más de 20 años completarlo. Incluso la gastronomía tiene episodios sorprendentes, como el origen accidental de las papas fritas en 1853. El chef George Crumb, molesto por un cliente que devolvía las papas por ser muy gruesas, decidió cortarlas extremadamente finas y dejarlas crujientes como una broma. Para su sorpresa, el cliente quedó encantado. A partir de ese día, las papas fritas se convirtieron en su receta estrella. Por otro lado, existe un lago en Tanzania que convierte animales en estatuas. Se trata del lago Natron, cuyas aguas altamente alcalinas alcanzan un pH de 12. Los animales que caen en ellas quedan cubiertos de depósitos de sal que petrifican sus cuerpos. El fotógrafo Nick Brandt documentó esta macabra belleza en 2013. A pesar de su apariencia mortal, flamencos rosados anidan allí sin problemas. También resulta fascinante la historia del rey Pedro I de Portugal, quien en 1360 coronó reina a su amada Inés de Castro, a pesar de que llevaba 2 años muerta. Tras su asesinato político, Pedro mandó desenterrar su cuerpo, vestirlo con ropas reales y obligar a los nobles a besar su mano. A su vez, los volcanes esconden fenómenos como el llamado relámpago volcánico. En 2016, la explosión del monte Sakurajima en Japón produjo miles de destellos eléctricos alrededor de la columna de ceniza. Este efecto ocurre cuando partículas cargadas chocan en medio de la erupción. El espectáculo se ha registrado también en Islandia, Chile y Filipinas, creando imágenes que parecen sacadas de una película de fantasía. En el terreno de la medicina moderna, el caso del niño burbuja, David Vetter, conmovió al mundo desde su nacimiento en 1971. Debido a una inmunodeficiencia severa, vivió durante 12 años dentro de una cápsula esterilizada. Aunque su vida fue corta, sus tratamientos abrieron camino a los primeros trasplantes de médula ósea. Su historia sigue siendo un recordatorio del poder de la investigación médica. Además, en 2009, un equipo de arqueólogos descubrió en Turquía los restos de Göbekli Tepe, un templo 7000 años más antiguo que Stonehenge. Sus columnas decoradas con animales sugieren rituales complejos en sociedades que aún no habían adoptado la agricultura. Este hallazgo cambió por completo la teoría de cómo surgieron las primeras civilizaciones. En 2014, arqueólogos encontraron en Rumania una caverna sellada durante 5 millones de años, conocida como Mobile. Su atmósfera tóxica de sulfuro y metano alberga más de 30 especies jamás vistas fuera de ese lugar. Lo más increíble es que no dependen del sol, sino de bacterias quimiosintéticas que producen energía en completa oscuridad. A su vez, en el ámbito de la naturaleza, en 2012 se documentó un fenómeno extraordinario en Groenlandia, un río de luz azul que recorría la superficie del hielo. No era agua corriente, sino una capa de microburbujas atrapadas en la nieve comprimida, que refractaban el sol de un modo tan perfecto que parecía un flujo líquido luminoso. Este efecto óptico, detectado cerca de Kangerlussuaq, solo ocurre con temperaturas específicas y bajo un ángulo solar muy preciso. Mientras tanto, Japón alberga uno de los registros más longevos del mundo, un árbol plantado en el año 1000 después de Cristo, junto al templo Kajō en Nara. Este cedro, conocido como Senbon-sugi, sobrevivió incendios, tormentas y terremotos durante más de 1000 años. Los monjes cuentan que su longevidad se debe a rituales realizados desde la era Heian.
aunque los botánicos lo explican por una combinación única de genética y suelo volcánico rico en minerales. En la historia también existen momentos casi olvidados. Por ejemplo, el incidente del lago Nyos en Camerún, ocurrido el 21 de agosto de 1986. Una gigantesca nube de dióxido de carbono emergió desde el fondo del lago y se desplazó por el valle, matando a más de 1.700 personas en pocos minutos. Los científicos descubrieron que el gas se acumuló durante años, hasta que un pequeño deslizamiento provocó la liberación. Hablando de fenómenos insólitos, en 1973 un avión estadounidense, el vuelo 182, atravesó accidentalmente una tormenta de sprites rojos, descargas eléctricas gigantes que ocurren en la atmósfera superior antes de que estos fueran oficialmente descubiertos. Los pilotos describieron columnas luminosas rojas que ascendían hacia el cielo, pero nadie les creyó. Solo en 1989 se captaron las primeras imágenes oficiales, confirmando que lo que habían relatado era completamente real. Asimismo, en el año 2000, un equipo de arqueólogos descubrió en China el cadáver congelado de una mujer de más de 2.400 años de antigüedad, cuya piel estaba increíblemente bien conservada. Llamada Lady Di, presentaba articulaciones flexibles, órganos intactos e incluso restos de sangre. Lo más asombroso es que nadie comprende cómo pudieron embalsamarla con tanta perfección, pues la tecnología utilizada aún supera el conocimiento médico de su época. En cuanto al mundo animal, en 2013 se documentó un comportamiento extraño en las hormigas argentinas. Formaban supercolonias que se extendían por miles de kilómetros sin pelear entre sí. Esto ocurre porque las hormigas de distintas regiones comparten marcadores químicos casi idénticos, como si fueran parte de una misma familia gigantesca. En 2020, un estudio reveló que los pulpos, cuando están estresados o irritados, lanzan chorros de agua dirigidos específicamente a los investigadores. Lo interesante no es solo su puntería, sino que parecen actuar movidos por una especie de mal humor momentáneo. Mientras tanto, en el terreno histórico, existe un hecho casi olvidado. La ciudad de Londres fue azotada en 1952 por una niebla tóxica tan espesa que muchos no podían ver sus propios pies. Este evento, conocido como el Gran Smog, causó alrededor de 1.2000 muertes debido a la contaminación del carbón. Por otra parte, en el desierto del Sahara, se descubrió en 1999 una piedra roja que resultó ser un fragmento de un antiguo planeta destruido. Llamada Hipatia, posee microestructuras químicas que no coinciden con ningún material terrestre ni meteorito común. Su composición sugiere que proviene de los primeros días del sistema solar, quizá incluso antes de la formación del Sol. Este hallazgo plantea preguntas fascinantes sobre los materiales que dieron origen a nuestro propio planeta. En el campo del arte, existe la maldición del diamante Hope, una gema azul de 45 quilates descubierta en India alrededor de 1666. Diversos propietarios sufrieron tragedias que generaron su fama siniestra, incluyendo la ejecución de Luis XVI y María Antonieta después de poseerlo brevemente. Aunque se considera superstición, su historia llena de coincidencias lo ha convertido en uno de los objetos más enigmáticos del Museo Smithsonian, donde permanece desde 1958. Por otra parte, en 2005, al analizar un fósil de 125 millones de años en China, paleontólogos encontraron restos de melanosomas, permitiendo reconstruir el color real de antiguos dinosaurios. Este descubrimiento cambió por completo nuestra visión, revelando que especies como el Sinosauropteryx tenían cola anaranjada con franjas blancas. Tal hallazgo demostró que muchas criaturas prehistóricas eran más coloridas de lo que jamás se imaginó. Algo igualmente fascinante ocurrió en 1969, cuando el astronauta Buzz Aldrin tomó la comunión en la Luna. Lo hizo en secreto, pues la NASA prefería evitar controversias religiosas, especialmente después de demandas contra el Apolo 8. Aldrin llevó un pequeño cáliz y pan consagrado, convirtiendo este acto en el primer sacramento realizado fuera de la Tierra. Ese detalle permaneció oculto durante décadas. En 2014, científicos lograron observar un pez llamado Amphiprion ocellaris,
usando gafas diminutas hechas a medida para ver cómo percibían la luz polarizada. Los resultados mostraron que estos peces pueden detectar patrones invisibles al ojo humano, lo que les permite comunicarse discretamente entre sí. En 1859, un joven naturalista llamado Alfred Wallace envió desde Borneo un manuscrito que describía la selección natural, sin saber que Charles Darwin llevaba 20 años trabajando en la misma idea. Aquella coincidencia histórica obligó a ambos a presentar conjuntamente la teoría en Londres. Paradójicamente, Wallace nunca se sintió molesto, pues afirmaba que la ciencia no pertenece a un nombre, sino a una verdad. En el ámbito natural, la mariposa Morpho Menelaus no obtiene su color azul brillante de pigmentos, sino de la nanoestructura de sus alas. Estas capas microscópicas reflejan la luz en un ángulo particular, creando un efecto metálico. Ingenieros modernos han intentado replicar este diseño para mejorar pantallas y dispositivos ópticos. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados desplegaron un ejército completamente falso compuesto por tanques inflables, imitaciones de radios y soldados actores. Este engaño, conocido como la Operación Fortitude, estaba liderado por el general ficticio George Patton. Lo increíble es que Alemania creyó que el desembarco real ocurriría en Calais y no en Normandía. Gracias a esta estrategia teatral, la invasión del día D tuvo muchas más posibilidades de éxito. Hablando de asombros tecnológicos antiguos, los vasos de Licurgo, copas romanas del siglo VI, cambian de color según la dirección de la luz gracias a nanopartículas de oro y plata incrustadas en su vidrio. Esto demuestra que los romanos dominaban técnicas nanométricas sin comprender la ciencia moderna detrás de ellas. El efecto, conocido como dicroísmo, sigue siendo uno de los ejemplos más bellos de arte científico antiguo. Resulta sorprendente que en 1938, el arqueólogo alemán Wilhelm König hallara en Bagdad un objeto que parecía una vasija común, pero contenía una barra de hierro y un cilindro de cobre. Posteriormente llamado la batería de Bagdad, algunos creen que generaba pequeñas cargas eléctricas, lo que sugeriría que las civilizaciones mesopotámicas entendían la electricidad miles de años antes de Edison. En Japón, existe un fenómeno cultural llamado hikikomori, documentado desde los años 90, que describe a personas que se aíslan por completo del mundo durante meses o incluso años. Algunos casos extremos han llegado a durar más de una década. Durante el auge de la navegación en el siglo XVIII, los marineros temían una criatura llamada el Kraken, descrita como un monstruo marino gigante capaz de hundir barcos. En 1857, el zoólogo danés Japetus Tinstrup identificó que probablemente se trataba del calamar colosal Mesonichoteuthis hamiltoni. Este puede medir hasta 14 metros y posee tentáculos con ganchos giratorios, alimentando la leyenda por su aspecto aterrador. En el campo de la lingüística, el idioma pirajá, hablado por una tribu amazónica estudiada por Daniel Everett desde 1977, carece de números, tiempos verbales y colores específicos. Aún así, sus hablantes pueden comunicarse de manera extraordinariamente eficiente. Su manera de conceptualizar el tiempo es tan única que desafía teorías universales de la gramática humana. En Australia, existe una roca llamada Uluru que cambia de color según la hora del día. Mencionada en estudios de 1870, al amanecer adquiere un tono rosado brillante, al mediodía rojo intenso y al atardecer púrpura profundo. Para los pueblos Anangu es un lugar sagrado cuya formación se atribuye a seres ancestrales. Su magnetismo cultural atrae a millones de visitantes. Por otro lado, en 2013, arqueólogos descubrieron el hombre de Harbin, un cráneo de homínido de más de 1,40000 años encontrado en China. Lo impresionante es que no encaja perfectamente con Homo sapiens ni con neandertales, lo que llevó a proponer una especie, Homo longi. Incluso en el mundo vegetal hay misterios, como la planta Mimosa pudica, conocida desde 1873, que repliega sus hojas al tocarla. Este movimiento, llamado tigmonastia, es tan rápido que carece de equivalente claro en la mayoría de plantas.
Experimentos recientes sugieren que puede aprender de estímulos repetitivos, lo que abre preguntas incómodas sobre la inteligencia en las plantas. En 2012, el neutrino tau, descubierto originalmente en 1975 por Martin Pearl, fue observado viajando desde una supernova distante, confirmando modelos que sugieren que estas diminutas partículas atraviesan planetas enteros sin interacción. Su detección demuestra que todavía entendemos muy poco del universo invisible que nos rodea. El corazón del camarón se encuentra realmente en su cabeza, un detalle anatómico que sorprende incluso a biólogos marinos. Esta peculiar ubicación se debe a que su cabeza es en realidad un cefalotórax fusionado donde se concentran órganos vitales. Ahí se alojan también el cerebro y las branquias, todo protegido por un caparazón rígido. En Japón existe un pueblo llamado Nagoro, situado en el valle de Iya, que se convirtió en un escenario inquietante alrededor del año 2014. Conforme sus habitantes envejecieron o se mudaron, la artista Ayano Tsukimi creó muñecos tamaño real para reemplazarlos. Actualmente hay más de 350 figuras distribuidas en calles, escuelas y tiendas vacías. El resultado es un pueblo donde los silencios parecen más densos que el viento. Las ostras pueden cambiar de sexo múltiples veces a lo largo de su vida, dependiendo de factores ambientales y disponibilidad reproductiva. Este fenómeno fue documentado ya en el siglo XVIII por naturalistas franceses que estudiaban sus ciclos. El huevo de avestruz, considerado el más grande de cualquier especie viva, puede alcanzar 1,4 kilos de peso. Sin embargo, sigue siendo más pequeño que los huevos fósiles de grandes dinosaurios como los titanosaurios. Fragmentos hallados en Asia y Argentina muestran estructuras enormes de hasta 30 centímetros. Representan recuerdos petrificados de una época donde la escala biológica era otra. En 1976, Bélgica imprimió monedas con olor a chocolate para conmemorar su tradición chocolatera. La idea fue creada como una campaña turística experimental durante un festival local. Aunque resultaron llamativas, no se mantuvieron en uso por razones evidentes de desgaste. Hoy son piezas de colección sumamente codiciadas por numismáticos. Los gatos no pueden sentir el sabor dulce porque carecen del gen TAS1R2, responsable de detectar azúcares. Este descubrimiento surgió de un análisis genético publicado en 2005 por un equipo de la Universidad de Cornell. Aunque puedan mostrar curiosidad por los postres, realmente no perciben dulzor alguno. Evolutivamente nunca lo necesitaron, pues su dieta carnívora no depende de carbohidratos. Existen tiburones que brillan en la oscuridad, como el Edmopterus lucifer y el Edmopterus spinax. Su bioluminiscencia fue registrada oficialmente en estudios de 2019 en Nueva Zelanda. Emiten luz azulada desde su piel para camuflarse en aguas profundas donde casi no llega la luz solar. En Corea del Sur existe un museo dedicado al ramen, inaugurado en 2012 en la ciudad de Seúl. El museo explora la historia de los fideos instantáneos y su impacto cultural, mostrando desde los primeros paquetes de 1958 hasta innovaciones modernas. Los visitantes pueden probar recetas únicas y aprender sobre la globalización de este alimento. Las cataratas del Niágara pueden congelarse parcialmente en condiciones extremadamente frías, como ocurrió en enero de 1848 y en varias ocasiones recientes. Aunque el agua continúa fluyendo debajo del hielo, la superficie puede formar esculturas congeladas impresionantes. Los fotógrafos han documentado estas transformaciones invernales, convirtiéndolas en fenómenos naturales espectaculares. El efecto muestra la interacción de clima y geografía. La rana de Darwin cría a sus crías dentro de su garganta, un comportamiento reproductivo documentado desde 1895. El macho transporta los huevos fertilizados hasta que emergen renacuajos completamente formados. Esta adaptación protege a la descendencia de depredadores y condiciones ambientales adversas. Es un ejemplo notable de cuidado parental extremo en anfibios. El primer gato en ir al espacio fue Félicette, enviada por Francia en 1963. El programa espacial francés buscaba estudiar los efectos de la ingravidez en mamíferos. Félicette sobrevivió al vuelo, y sus registros científicos ayudaron a preparar misiones humanas posteriores.
Su historia fue olvidada durante décadas, hasta que en 2019 se erigió un pequeño monumento en París en su honor. En 1973, un hombre fue arrestado en Carolina del Norte por robar un tanque de guerra para ir a comprar cerveza. La noticia recorrió periódicos estadounidenses y se volvió viral antes de la era digital. El hombre logró conducir solo unos pocos kilómetros antes de ser detenido. Este episodio demuestra cómo a veces la realidad supera cualquier intento de ficción absurda. Los ojos de los renos cambian de color según la estación. En verano son dorados y en invierno azules. Esta adaptación permite mejorar la visión en condiciones de poca luz y reflejar mejor la escasa luz solar polar. Investigaciones en Noruega y Suecia, desde 2013, confirmaron este cambio fisiológico. Es un ejemplo fascinante de cómo los animales del Ártico se ajustan a condiciones extremas. La mayor flor del mundo, la Rafflesia arnoldi, puede superar 1 metro de diámetro y pesar más de 11 kilos. Su olor a carne podrida atrae moscas y escarabajos que polinizan la planta. Fue documentada por primera vez en Sumatra a comienzos del siglo XIX y sigue siendo objeto de estudio botánico. Los grillos pueden indicar la temperatura contando sus chirridos, un fenómeno descrito por el naturalista Amos Dolbear en 1897. Su método, conocido como la ley de Dolbear, permite estimar los grados Celsius según la frecuencia de sus sonidos. Este sistema se utiliza incluso en estudios de campo de entomología. Es un ejemplo de cómo la naturaleza ofrece indicadores ingeniosos de su entorno. El 80% de los volcanes del mundo están bajo el mar, formando cadenas de montañas y dorsales oceánicos que cubren los fondos marinos. Su actividad, aunque menos visible, tiene un papel clave en la formación de corteza y en los ciclos geológicos. Estudios geofísicos y submarinos iniciados en el siglo XX revelaron estas estructuras ocultas. Las alpacas no pueden sobrevivir solas, pues son animales sociales que requieren compañía para mantener su bienestar. Su comportamiento de rebaño incluye comunicación mediante sonidos y posturas corporales. Estudios en Sudamérica muestran que la falta de compañía puede generar estrés y problemas de salud. El elefante africano posee el embarazo más largo del reino animal, con una duración de aproximadamente 22 meses. Este periodo prolongado permite el desarrollo completo del feto y asegura una mayor supervivencia al nacer. Estudios etológicos en reservas de África del Este han documentado estos ciclos reproductivos. Algunas piedras pueden flotar, como la piedra pómez, gracias a su estructura porosa y ligera. Esta roca volcánica contiene burbujas de gas atrapadas durante la erupción, lo que reduce su densidad. Puede sostenerse sobre el agua durante semanas sin hundirse. Existe un pez llamado pez pene, por su extraño aspecto alargado y tubular. Su nombre científico es Urechis unicinctus y habita principalmente aguas costeras de Asia Oriental. Los biólogos lo estudian por sus adaptaciones al sustrato y alimentación depositívora. Su forma inusual lo convierte en un ejemplo llamativo de diversidad evolutiva en ambientes marinos. Los dragones de Komodo pueden detectar sangre a 4 kilómetros de distancia gracias a un sentido olfativo extremadamente agudo. Usan la lengua bifurcada para olfatear el aire y localizar presas heridas o cadáveres. Investigaciones del Parque Nacional de Komodo han documentado su estrategia de caza y alimentación. Los gusanos planos pueden regenerar su cabeza completa, incluyendo cerebro y órganos sensoriales. Investigaciones desde la década de 1960 demostraron que incluso fragmentos pequeños pueden crecer hasta convertirse en individuos completos. Esta capacidad fascinante ha sido clave para estudios de regeneración y células madre. El lugar más seco del mundo no es un desierto típico, sino los valles secos de la Antártida, donde no se registran precipitaciones significativas desde hace millones de años. Estos valles forman un ecosistema extremo con suelos deshidratados y temperaturas extremadamente bajas. Investigadores utilizan la zona como análogo de Marte para experimentos científicos. Las arañas no pueden volar, pero algunas especies navegan utilizando hilos de seda como paracaídas, un proceso llamado ballooning. Los juveniles aprovechan corrientes de aire para desplazarse kilómetros sin tocar el suelo.
Este comportamiento fue observado por Charles Darwin y documentado científicamente en estudios de dispersión de arañas. El primer nombre propio registrado es Kushim, hace unos 5000 años, en tablillas sumerias de Mesopotamia. Este nombre aparece en registros comerciales y contables, evidenciando la administración temprana de sociedades antiguas. El hallazgo fue estudiado por arqueólogos desde mediados del siglo XX. Las ranas pueden congelarse sin morir, un fenómeno documentado en especies como la rana silvática. Durante el invierno, su metabolismo se detiene y el agua en su cuerpo se convierte en hielo, preservando órganos y tejidos. Investigaciones de fisiología comparada han revelado proteínas anticongelantes que protegen células. Esta adaptación permite a los anfibios sobrevivir en climas extremos sin migrar. El planeta más oscuro descubierto refleja menos luz que el carbón, absorbiendo casi el 99% de la luz que recibe. Conocido como WASP-2b, es un exoplaneta gigante cercano a su estrella, donde la radiación extrema lo hace brillar muy poco. Su descubrimiento se registró en 2008 mediante telescopios espaciales. Este mundo extremo desafía nuestras concepciones sobre la reflectividad y color en planetas. Las arañas pueden tener hasta 12 ojos, aunque la mayoría de las especies no los utiliza para ver en detalle. Sus ojos adicionales les permiten detectar movimientos y depredadores de manera eficiente. Investigaciones de aracnología han catalogado estas variaciones desde principios del siglo XX. Un ternero recién nacido puede pesar lo mismo que un adulto humano promedio, alrededor de 40 a 50 kilos. Esta considerable masa al nacer les da fuerza para ponerse de pie y seguir a la madre rápidamente. Estudios de veterinaria muestran que este tamaño inicial es vital para la supervivencia en pastizales abiertos. La biología del crecimiento bovino refleja adaptaciones evolutivas a la depredación y al pastoreo. El pez luna, o mola mola, puede pesar hasta 2 toneladas y medir más de 3 metros de longitud. Su cuerpo comprimido lateralmente y aplanado le da una apariencia singular. Investigaciones oceanográficas documentan su dieta de medusas y su comportamiento migratorio. Este pez gigante es uno de los más pesados del mundo, causando fascinación por su tamaño y apariencia. Hay volcanes que hacen erupción bajo glaciares, fenómeno conocido como volcanes subglaciares. La presión del hielo puede contener explosiones, pero también genera flujos de lava subterráneos que alteran ríos y lagos. Islandia y la Antártida son regiones donde estos volcanes han sido estudiados intensamente. Las cucarachas existieron antes que los dinosaurios, hace más de 300 millones de años. Su resistencia y adaptabilidad les permitieron sobrevivir a extinciones masivas. Estudios fósiles muestran que estos insectos han cambiado muy poco, evidenciando un éxito evolutivo extraordinario. La supervivencia de las cucarachas demuestra la capacidad de los organismos para persistir a través de vastos cambios ambientales. El primer código de barras escaneado fue un paquete de chicle en 1974, en Ohio, Estados Unidos. Esta innovación revolucionó el comercio y la logística moderna, automatizando inventarios y pagos. La invención se basó en un sistema desarrollado en los años 50 por Norman Woodland y Bernard Silver. Desde entonces, el código de barras se convirtió en un estándar global para rastreo y control de productos. Los murciélagos siempre giran a la izquierda al salir de una cueva, un patrón de vuelo observado en diversas especies. Investigaciones etológicas sugieren que esta conducta es instintiva y ayuda a evitar colisiones. Experimentos con cuevas artificiales confirmaron que la tendencia se mantiene incluso en condiciones controladas. La primera fotografía del mundo tardó 8 horas en capturarse, realizada por Joseph Nicéphore Niepce en 1826. Su imagen, conocida como vista desde la ventana en Legras, requería luz solar continua para fijar la imagen en una placa de peltre. Este procedimiento marcó el inicio de la fotografía moderna y la captura de la realidad en soportes permanentes. En Colombia existe un río que parece un arco iris, el Caño Cristales, famoso por sus colores rojos, amarillos y verdes que surgen de plantas acuáticas. Este fenómeno natural ocurre entre julio y noviembre, cuando las condiciones de luz y agua son ideales.
Investigaciones botánicas han documentado cómo las plantas acuáticas generan pigmentos que producen este espectáculo. El cerebro se encoge levemente durante el sueño, un proceso que facilita la eliminación de toxinas acumuladas durante la vigilia. Investigaciones de neurociencia usando resonancia magnética han demostrado esta reducción temporal de volumen. Este fenómeno forma parte del sistema linfático, que limpia residuos metabólicos. Los cuervos tienen rituales funerarios, reuniéndose alrededor de congéneres muertos y realizando comportamientos de observación o duelo. Estudios etológicos han documentado que estos animales aprenden sobre peligros y depredadores a través de estas ceremonias. La inteligencia de los cuervos permite memoria social y reconocimiento de individuos. Estos rituales muestran la complejidad emocional y cognitiva en aves consideradas altamente inteligentes. La presión dentro del núcleo terrestre es 3 millones de veces mayor que en la superficie, alcanzando aproximadamente 360 gigapascales. Esta enorme presión, junto con temperaturas superiores a 5000 grados Celsius, influye en el comportamiento de materiales y flujo magnético. Investigaciones geofísicas, mediante simulaciones y estudios sísmicos, permiten estimar estas condiciones extremas. El núcleo de la Tierra es un laboratorio natural de física de alta presión y energía. Las estrellas fugaces también pueden ser restos de naves humanas reingresando a la atmósfera, además de meteoroides y polvo espacial. Satélites, fragmentos de cohetes y basura espacial se queman al entrar en contacto con aire denso. Astrónomos han registrado estos eventos y diferenciado su origen mediante análisis espectroscópico. Este fenómeno recuerda que incluso nuestras creaciones tecnológicas interactúan con el cosmos. El 90% de los volcanes activos se encuentran en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad tectónica y sísmica. Esta región rodea el Océano Pacífico y alberga países como Japón, Indonesia y Chile. Estudios geológicos muestran cómo la convergencia de placas provoca erupciones frecuentes. El cinturón de fuego es un recordatorio de que la geología dinámica moldea constantemente nuestro planeta. Existe un pez transparente llamado Salpa Mayore, cuyas estructuras corporales permiten ver órganos internos a simple vista. Este organismo gelatinoso habita principalmente aguas profundas y juega un papel clave en la cadena alimenticia oceánica. Investigaciones marinas han documentado su biología y adaptaciones a la presión y luz mínima. En Japón existe un museo dedicado completamente a los inodoros, conocido como el Toilet Museum en Tokio. Este museo celebra la tecnología, historia y cultura del baño, combinando exposiciones interactivas y educativas. Inaugurado en la década de 1990, atrae visitantes de todas las edades y nacionalidades. Morder una manzana puede ser más efectivo para despertarte que el café, gracias a su contenido de fructosa y fibra que estimula la circulación y energía inmediata. Estudios de nutrición han comparado el efecto de frutas versus cafeína en la alerta y rendimiento cognitivo. La acción de masticar también activa músculos faciales y neuronas sensoriales. La materia fecal de wombat es cúbica, una característica única en el reino animal que ayuda a marcar territorio sin que las heces rueden. Estudios de anatomía y biomecánica explican que su forma se debe a la presión y elasticidad de los intestinos. Esta curiosidad ha sido ampliamente documentada por biólogos australianos. Y esto ha sido todo. No olvides de darle like y suscribirte para más contenido zarpado.